historia puede ser los hechos que suceden alrededor de una persona, un grupo o una sociedad en el tiempo, pero también es una disciplina que analiza y narra las prácticas discursivas y acontecimientos de los humanos. Acompáñanos en Onda Histórica para conocer cómo el conocimiento histórico construye los objetos, métodos, enfoques y teorías. Onda Histórica, por Flaxo Radio. Muy buenos días a todos los seguidores de Flaxo Radio. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, Irina Podgorny, y hablaremos sobre su libro Florentina Meguino y Hermanos, Empresa Argentina de Paleontología Ilimitada. ¿Qué tal, Irina? ¿Cómo te encuentras hoy? Muy bien, muchas gracias. Gracias por esta posibilidad, de esta charla. Todo muy bien. Acá esperando que llueva en Buenos Aires. Pero muy bien. Muchas gracias, Irina, por aceptar participar en Flaxo Radio. Yo comento que Irina Podgorny es una autora que leemos en la maestría de Historia de Flaxo. Le hemos leído distintos textos sobre museos, sobre ciencia, en el curso de Historia de la Ciencia específicamente. Ella es doctora de Ciencias Naturales por la Universidad de La Plata y dirige el archivo histórico de la Facultad de Ciencias Naturales y el Museo de La Plata, ¿no? Ha sido ganadora de múltiples becas, incontables, asimismo profesora visitante en Berlín, París, Toulouse y Nueva York. También ha dado clases en la Universidad de Évora y de Waldorf College. Ha sido investigadora del Instituto Max Planck también en Alemania, y de 1995 es investigadora de CONICET. Ha publicado varios libros, entre los que encontramos El Sendero del Tiempo y las Causas Accidentales, Charlatanes, Crónicas de Remedios Incurables de 2012 y La momia que habla de 2020. Bueno, y hoy día vamos a hablar de Florentino Meguino y la empresa argentina, ¿no? ¿Qué tal, Irina? ¿Cómo te encuentras hoy? Quería preguntarte que este libro es un libro sobre todo de divulgación, por lo que yo veo. Es un libro biográfico, pero los historiadores tienen un poco de miedo a la biografía, en los últimos historiadores de los últimos años, porque lo consideran como algo más tradicional. ¿Podrías comentarnos cómo ha sido tu trabajo para hacer una buena biografía, ir más allá de esta biografía que siempre tenemos miedo los historiadores, ¿no? La biografía tradicional de la antigua historia, ¿no? Sí, cómo no. Bueno, en realidad ya el título Florentino Meguino y Hermanos hace referencia a esa empresa familiar que Florentino de alguna manera dirige. Florentino Meguino es un paleontólogo, nació en Italia, venido a la Argentina desde muy pequeño y que por años ha sido como uno de los símbolos de la argentinidad y uno de los orgullos de los argentinos. Y como el título lo indica, o pretende indicarlo, no es una biografía solo de Florentino Meguino, sino que es una biografía colectiva, es una biografía de la empresa familiar y es una biografía de todo lo que significa llevar adelante una empresa privada para la exploración paleontológica en la Argentina de fines del siglo XIX. Entonces, ya desde ese punto de vista, en realidad nunca le tuve miedo a hacer esto, que fue un proyecto que le planteé al entonces director de la colección Biografías Argentina, de la editorial Edasa, que era Juan Suriano, que lamentablemente falleció hace un par de años. Con Juan charlamos y lo que yo le planteé fue esto, que no iba a ser una biografía de un individuo, que no me interesaba demasiado, sino una biografía colectiva para mostrar eso que es casi ya un lugar común en la historia de la ciencia, que es que la ciencia es una práctica colectiva y cooperativa. Entonces mostrar, hay capítulos en los que prácticamente no hablo de Florentino, pero hablo de todas las circunstancias por las que se mueve o se conectan con la empresa y los emprendimientos de este señor. Hay otra cosa que yo, digamos, que definí y también lo charlé con Juan en su momento, que era no iba a empezar la biografía por su fecha de nacimiento, no solo porque es bastante controvertida, sino porque me interesaba mostrar cómo se va constituyendo la empresa
y empecé por la fecha de fundación de la empresa, que es inicios de la década de 1870, 1873, 1874, que es la primera mención en los periódicos, en este caso de la provincia de Buenos Aires, no de la ciudad, de los hallazgos de Florentino o de la persona de Florentino Meguino. Y esto fue posible en parte gracias a una carpeta de recortes que encontré por casualidad en una biblioteca privada también de la provincia de Buenos Aires, que es una carpeta hecha por el mismo Florentino, donde él fue registrando todas las menciones que se hacían de él o de sus hallazgos en la prensa argentina de la época. Entonces, a mí me pareció una herramienta ideal para mostrar cómo, en realidad, esta práctica de la paleontología estaba totalmente ligada a la promoción periodística de su obra, cómo la identidad del personaje se va tejiendo en parte por lo que le dicta la prensa que debe ser, y es una prensa además muy marcada por el lineamiento político, por una práctica de fracción, de oposición, de peleas públicas. Entonces, la prensa va alimentando de alguna manera ese carácter conflictivo de la práctica de la paleontología y va alimentando y va definiendo también un personaje hipersensible que reacciona a todo lo que le dicen, que publica una carta, que se pelean. Entonces, lo que quise fue hacer una historia de esos medios que configuran la subjetividad del personaje que estoy estudiando, pero también de los argentinos y de los lectores de esa prensa. Yo te contesto también otra cosa que planteaste como un supuesto y que me voy a permitir desdecirlo. Es decir, no es un libro de divulgación. No es un libro de divulgación, ¿por qué? Porque yo no hago divulgación. Yo escribo de la misma manera mis artículos académicos que los artículos que publico en la prensa. Yo publico bastante en un seminario que se llama ENIE, que sale aquí en la Argentina, es un semanario cultural, y escribo exactamente con el mismo lenguaje y los mismos temas que yo uso en mis artículos académicos. ¿Por qué? Porque creo que el español tiene la suficiente riqueza y las suficientes matices como para poder expresar de manera clara para académicos o no académicos las ideas que uno quiere decir. Y segundo, porque descreo profundamente de un sublenguaje para que las cosas sean comprensibles. Y yo me manejo en el mismo registro que es el de la escritura apoyada en fuentes, tratando de respetar el idioma español. Así que no me identificaría no me identificaría nada con la idea que es un libro de divulgación, porque sencillamente no hago divulgación, a pesar que escribo bastante y que escribo en los medios y que me encanta hablar, contar lo que hago para todo público, pero sin cambiar el lenguaje y utilizando un registro que creo que todos podemos compartir. Claro, de todas maneras veo que esta salvedad es importante. De hecho, a mí me interesó mucho el libro en el sentido de la prosa que está escrita. La escritura es bien fluida, eso me pareció, y le dije más cercano, dentro de mis cánones, ¿no? Dentro de mis interpretaciones, que es más cercano a un libro de divulgación. Pero eso es un buen punto, que usted no hace distinción entre la forma de escritura para un público u otro, a partir de un artículo o este libro, por ejemplo, ¿no? Ahora, hablando, usted que habló del tema de la prensa, profesora, ¿qué fuentes usó para este libro? Usted habló ya de la prensa, también veo que también correspondencia, archivos. Cuéntenos un poquito sobre ello. Sí, es decir, lo que tú dices es que hay una prosa en el libro armada y tiene que ver con las fuentes. Hay una prosa que está basada mucho en las fuentes. Es decir, una de las herramientas que yo he desarrollado en los últimos años es la de la costura.
es decir, la de usar las mismas fuentes y encontrar la manera de cómo coserlas, respetando un lenguaje y aprovechando ese lenguaje del siglo XIX, con palabras que quizá hoy no estamos acostumbrados a usar, pero recuperar el contexto también con el lenguaje de la época. Entonces, sí, lo que hice en todo el libro fue un gran trabajo de costura de fuentes que son básicamente la prensa de la época, no solamente gracias a esta carpeta de recortes que comenté que había encontrado, eso me permitió usar prensa de distintas ciudades de la Argentina, no solamente Buenos Aires, prensa de las pequeñas ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires, prensa de otras provincias argentinas. Entonces, mostrar un poco cuál es la constelación muy variada y muy compleja en lo que es la empresa periodística de la década de 1870, de 1880, la cantidad de periódicos que había. Las fuentes también hablan de eso. Entonces tenemos la prensa. Florentino Meguino, al morir, la obra de Florentino Meguino se edita a partir de la década de 1910 como obras completas y correspondencia científica. Entonces yo recurrí mucho a la obra publicada de Florentino Meguino, tanto en las obras completas, pero en su versión, como en su versión original, en las versiones publicadas en los anales del Museo Nacional o en la Academia de Ciencias de Córdoba. El editor de las obras completas hace un trabajo de selección de la correspondencia de Florentino Meguino y hay, si no me equivoco, son 3,5 tomos de correspondencia que van desde las primeras épocas, de inicios de 1870 hasta su muerte en 1911. Entonces la correspondencia que es riquísima para trabajar estos aspectos cotidianos, los intercambios con los hermanos, los chistes, los temores, los sentimientos que expresan ellos ahí, que creo que una biografía no está mal incorporarlos. Las obras de los otros científicos que están alrededor de ellos, mi trabajo con obra publicada de otros, con informes oficiales, con publicaciones científicas de la época. No hay que olvidarse de, hay un capítulo prácticamente estructurado por completo a partir de los informes del hermano de Florentino, de uno de los hermanos de Carlos, que son los informes de él y de otros naturalistas viajeros del Museo de la Plata que están en el Archivo General de la Nación, donde también está todo descrito al detalle, la llegada de las mulas, el polvo que las mulas levantan cuando se las ve venir a lo lejos. Entonces, digamos, fui cruzando y fui tejiendo todas esas fuentes para armar un relato a partir del vocabulario y de los testimonios que yo fui encontrando en distintos repositorios. Hay otra cosa que usé y que realmente recomiendo usar a todo el mundo, que son los repositorios en internet, en línea, las bibliotecas digitales, tanto las bases, usé sobre todo las bases gratuitas como Biodiversity Library o cosas por el estilo, donde Archive, donde la verdad es muy fácil poder encontrar las referencias de cosas que antes hubiese sido casi imposible de rastrear o hubiese, a pesar, bueno, estuve bastantes años trabajando con esto, pero es un recurso muy recomendable y que creo que todos tenemos que usar y aprender a usar, no para copiar, sino precisamente para poder ampliar nuestro horizonte de referencia. Hay un capítulo dedicado a un estafador cubano que llega a la Argentina, se presenta como viajero, un viajero que había sido compañero de Stanley en África, y este señor está bastante negado en la historiografía, se llama Leopoldo Arnaud, y gracias a internet pude descubrir quién es Arnaud, buscar los archivos de Arnaud en Segovia, un español, un estafador,
Pero hay cosas que uno puede armar también gracias a estas posibilidades de navegar en los archivos o en las bibliotecas que no están al alcance real de uno. Entonces fue una combinación de las fuentes tradicionales con las posibilidades que nos brinda Internet y las bibliotecas digitales. Claro. Entonces es un gran abanico de fuentes, tanto clásicas como digitales. Quería preguntarle, Irina, en cuanto ya al contenido del libro, algo que me llamó mucho la atención fueron las múltiples conexiones y redes intelectuales en las que participó Florentino, ¿no? Tanto en Argentina y en países europeos, y tanto también de América del Sur. ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se trazó esta circulación de ideas, ¿no? Locales, nacionales y globales? ¿Podrías explicarnos eso un poco, por favor? Sí, es decir, Florentino Meguino es un viejo conocido mío, ¿no? Es decir, yo vengo trabajando sobre cómo se construye la biografía de Meguino desde 1900, en mi tesis de doctorado ya apareció, que eso fue en 1994, así que imagínate los años que tengo. Mi primer artículo sobre la biografía de Meguino y sobre la construcción de la biografía de Meguino a partir de la muerte es de 1997. No estoy trabajando, es decir, porque el libro que mencionaste, El Sendero del Tiempo y las Causas Accidentales, o el otro que tengo con Margaret López, que está acá, El Desierto de una Citrina, o este es El Sendero. En esos trabajos, sinceramente, el protagonista es también, en parte, Florentino Meguino, es decir, o uno de las protagonistas. Con Margaret López, la historiadora de las ciencias de Brasil, tenemos trabajado desde hace muchos años el tema... las redes en las que participa Florentino Meguino, en particular el trabajo que hace con Hermann von Jhering en Brasil, el zoólogo alemán radicado en Brasil, director del Museo Paulista, en parte siguiendo una idea que originalmente propuso, bueno, no solamente Margaret, pero Margaret era una gran embanderada de esa idea, fines de la década de 1990, inicios del siglo XXI, que es analizar las conexiones sur-sur, y cómo, en este caso, bueno, San Paulo, La Plata, pero básicamente la idea de Margaret era mostrar cómo los modelos, en este caso los modelos de museos que llegaban a América del Sur, de alguna manera estaban mediados por los museos existentes en América del Sur. Por ejemplo, el Museo de Río de Janeiro era, antes de la creación del Museo de La Plata, era la referencia para los argentinos acerca de lo que debía de ser un museo. El Museo de Montevideo reformado pasó a ser la referencia para el Museo Nacional de Buenos Aires. El Museo de La Plata, una vez construido e inaugurado a fines de la década de 1880, empezó a ser la referencia continental de lo que debía ser un museo para Chile, para Río de Janeiro. Es decir, esa idea de que los sudamericanos nos la pasábamos mirando solamente lo que se hace en Estados Unidos, en Europa, tratábamos de matizarla con la idea de cómo los modelos o las realidades locales hacían de intermediario en la recepción de, por ejemplo, de lo que debía ser un museo. A Meguino o von Jhering, que son personajes que, es decir, son científicos, naturalistas que están trabajando en geología, en arqueología, en prehistoria, no pueden desligarse de las redes internacionales. ¿Por qué? Porque son ciencias intrínsecamente internacionales, y quien está haciendo geología está pensando en una escala de por sí global. Quien está haciendo prehistoria está pensando, a pesar de estar trabajando con hallazgos locales, está pensando en una clasificación de los tiempos prehistóricos que están siendo definidos a escala global, y lo que se está buscando son esas fases en las localidades, y en el caso de la prehistoria, por ejemplo, tratar de demostrar que en América del Sur también hubo una prehistoria equiparable o tan antigua como la prehistoria europea. Entonces, este es el presupuesto básico del que partimos. Estamos hablando de ciencias intrínsecamente internacionales y que se configuran
a partir de redes y de discusiones, encuentros, congresos, publicaciones, que desde su nacimiento son de alguna manera internacionales o globales, como se dice ahora. Eso, si uno tiene ese presupuesto, uno cuando va a leer las cartas o cuando ve las citas, las referencias y las publicaciones, también es evidente que este edificio que se construye sobre la paleontología sudamericana se hace en alianza con algunos y en peleas sobre todo con otros. Y esa pelea incorpora muchísimos actores de distintos contextos, donde algunos están a favor, algunos están en contra. Se buscan alianzas. Von Jering, por ejemplo, va a Europa a principios del siglo XX y es un viaje de búsqueda de aliados, de detectar quiénes apoyan determinadas ideas y quiénes no. Y en las cartas eso aparece muy claramente. Fulano está en desacuerdo, fulano nos va a apoyar. Entonces, esa construcción de las redes, la correspondencia es muy, muy, muy clara. Y básicamente no es tratar de imponer un modelo de ver la circulación, de la creación de redes, sino también de escuchar a la fuente. Y creo que eso es otra de las cosas que me gustaría destacar, de cómo creo que un historiador, más allá, o pienso, y así trato de hacerlo, más allá de las grandes discusiones teóricas, tiene que ser muy, muy sensible a las fuentes y dejarse interpelar por ellas. Podrá sonar muy empirista, pero creo que en el fondo a los historiadores nos debe interesar el chisme, nos debe interesar la pequeñez, para poder tratar, además, de ver cómo esa pequeñez se articula con un discurso quizá un poco más grandilocuente. Claro. Ahora que queremos conocer un poco más también sobre lo que estás trabajando actualmente, Irina, cuéntanos un poco de tu último trabajo que estás realizando. Bueno, yo soy una persona que entra y sale de los temas. No soy... no sé, si me preguntan en qué estoy trabajando ahora, te puedo dar una lista de cosas. Pero temas que he trabajado últimamente y de los que entro y salgo, estoy trabajando sobre la charlatanería, eso hace bastante tiempo, la charlatanería y la figura del charlatán viajero en América del Sur, charlatán hacedor de museos, de colecciones, de vendedor, de colecciones a los grandes museos, a las instituciones científicas. Los remedios de los charlatanes es otro de los temas que estuve trabajando y que sigo trabajando, a partir de las farmacias o los remedios que los charlatanes ofrecen en el siglo XIX. Me puse a rastrear tres cosas, básicamente: la uña de la gran bestia, las piedras de águila y las piedras de trueno, que son objetos a la vez zoológicos, arqueológicos, geológicos, pero que se usan como remedios. Estoy hablando del siglo XIX, también del siglo XX, y antes también. Entonces me puse a hacer historias de remedios. ¿Qué más estoy trabajando? Bueno, estoy corrigiendo un libro, resultado de este otro, que se llama Los argentinos vienen de los peces, que es la historia de un bagre, escrito por Florentino Meguino. Eso sale en un mes y medio, ya está en librería, sale por Beatriz Viterbo, una editorial de la ciudad de Rosario, aquí en la Argentina. ¿Qué más? Un tema que me gusta, todavía no lo tengo demasiado elaborado de manera compacta, pero que tengo bastante escrito sobre eso, que es la relación entre la administración de la basura y los desechos y la emergencia de la paleontología y la arqueología en el siglo XIX. Estoy tratando de encontrar relaciones constitutivas entre la basura y la paleontología, y lo he trabajado en algunos casos: los fósiles de la Pampa, la vaca marina del Pacífico Norte, los pájaros extinguidos de las islas de Mauricio y de Rodríguez, y creo que nada más. Sí, el alca gigante del Atlántico Norte. Es decir,
hace unos años he dado un salto y me he decidido que no necesariamente me iba a concentrar en América Latina. Es decir, que creo que gracias a mi trabajo sobre América Latina, sobre los huesos fósiles de la Pampa, el comercio de huesos, que fue un tema que trabajé muchísimo, es decir, porque a mí lo que me interesa, y eso creo que aparece bastante en el libro, es esa empresa que se teje alrededor de la compra y venta de huesos fósiles. Y estoy hablando de animales. Entonces, todo ese mercado de historia natural siempre me ha interesado mucho. ¿Cuánto cuesta? ¿A cuánto se vendía el megaterio en la exposición de París? Para analizar, y de ahí también mi conexión con la basura, el lado económico de la práctica de la ciencia. He trabajado y de vez en cuando vuelvo a ello sobre el embalsamamiento en el siglo XIX, las momias, a este libro que saqué en diciembre del año pasado, que es la colección de artículos que publico en Eñe, la revista que nombré hace un rato. En este libro lo llamé La momia que habla, que es otro de los temas que he tocado, y siempre en relación con el lado económico de la práctica de la ciencia, porque otra de mi punto de partida es, bueno, sí, perfecto, la ciencia es una empresa cooperativa y colectiva, pero también, y por eso lo llamo empresa, hay un lado económico fundamental que tiene que ver no solo con la búsqueda de trabajo y una manera de subsistir de las personas que practican la ciencia, sino que estamos hablando de cosas que se venden, que se compran, y que eso hace que la práctica de la ciencia, además, entre en redes globales del comercio. ¿Cómo se hace para transportar un cajón de fósiles de la Patagonia a Londres o de la Pampa a París? Tiene un costo de flete, tiene un costo de empaquetado, tiene un costo de transporte, tiene un costo de trabajo. Entonces, son temas que aparecen en muchas de las anécdotas que yo uso para hablar de estos problemas. El lado económico de la ciencia, la práctica, entender a la ciencia como una práctica colectiva y cooperativa, y entender a los museos insertos en esas relaciones de intercambio que no dejan de ser relaciones económicas. Claro. O sea, el tema de mercancía, cómo los fósiles se convierten en mercancía, cómo estas construcciones de colecciones interviene el plano económico. Y de hecho que Florentino también participó en este mercado también, ¿no? Sí. Irina, claro, sí. Sí, continúa. No, sí, Florentino y los demás participan en ese mercado. Hay que pensar además que son periodos anteriores a las leyes de protección o de definición de lo que luego se va a llamar el patrimonio arqueológico o paleontológico nacional. Las primeras leyes, por ejemplo, en la Argentina, sobre los yacimientos arqueológicos y paleontológicos que definen a los fósiles y a las antigüedades como parte del subsuelo y por lo tanto, como el subsuelo es patrimonio de la nación, los fósiles y las antigüedades también, es de 1912. Entonces, después de la muerte de Ameghino, que como ya dije fue en 1911, estamos hablando en un momento de la historia donde esas cosas no son patrimonio, sino que es de la nación, sino que son cosas que uno encuentra y que forman parte de la propiedad privada de quien invierte dinero en ellas para conseguirlas. Puede ser, y de hecho pasó, que algunas expediciones de los museos de la provincia de Buenos Aires o de la Nación hicieran expediciones y que esas piezas pasaran a formar parte del patrimonio de los museos. Pero eso no significa que fuera patrimonio nacional, porque la mera idea de patrimonio nacional no existía. Entonces, esto es parte de la propiedad privada, y como tal, son bienes de intercambio y son parte de las negociaciones que Florentino y muchos otros realizan para poder practicar ciencia. Es decir, para poder practicar en este caso la ciencia que se llama paleontología. Claro. Irina, ya para ir acabando, ¿qué mensaje darías a los estudiantes interesados en la disciplina y en la historia de la ciencia específicamente, ¿no? ¿Qué nos podrías decir al respecto?
Bueno, primero y principal, no incorporar jerga que arruine la cabeza y el idioma. Es decir, yo siempre fui una gran opositora a las modas y a la incorporación de clichés, vinieran del marco teórico más sofisticado o disfrazado como el más sofisticado del planeta, pues por eso mismo fuera. Creo que si a uno le gusta la historia, creo que tiene que tomárselo en serio eso. Y primero, tener una relación intensa con las fuentes, un interés intenso con el tema que uno va a tratar de no aburrirse y no de repetir lo que ya se ha dicho 1.000 millones de veces, es decir, contar que el capitalismo es malo, que el colonialismo también, bueno, ya, listo. Es decir, eso tiene que ser presupuestos, no la conclusión. Porque para eso yo diría, nos dedicamos a otra cosa, no hay gran novedad en decir eso. Creo que sí tiene que haber un compromiso con generar nuevos puntos de vista, nuevas visiones. Hay una cosa que, a mí me sirve en mi escritura y en mi producción, que es no creerme o tirar del hilo de cada cosa que voy encontrando, ¿no? Es decir, no pasar por las palabras de manera superficial. Cuando uno está leyendo una fuente, cuando uno está leyendo una fuente secundaria, cuando uno está leyendo la bibliografía, no por una voluntad destructiva, sino precisamente por una voluntad de decir, bueno, ¿qué hay acá atrás de este señor? ¿Quién es este señor que está acá y que aparece medio mencionado y que todo el mundo repite y no se sabe de qué se trata? Tirar de ese hilo, ver qué hay, y en general salen grandes tesoros. Y además creo que, bueno, para cualquier historiador, creo que también tienen que plantearse un gran compromiso con la escritura, si a uno le gusta la historia, tiene también que gustarle contar la historia. Y creo que ese compromiso con contar la historia, con nuestro idioma, con otros idiomas, porque también producimos, no solamente para quien hable castellano, producimos, yo lo hago, lo intento con gran sufrimiento, porque a mí me gusta escribir en castellano, y a pesar que escribo en otros idiomas, pero no son los míos, sí tratar de hacer historia de lo que estamos haciendo sin sentir que eso es el centro del universo. Creo que uno de los grandes problemas es que pensar que esto le importa a todo el mundo y somos muy poquitos. Creo que esa capacidad de ver la escala de lo que estamos tratando y también tendría que llevarnos a repensar cómo poder dialogar con ese interés nuestro con otras personas que no lo tienen, pero que podríamos lograr que lo tuvieran, o que podríamos tratar de establecer un diálogo con personas que se dedican a otra cosa, que escriben otra cosa o que no escriben nada, pero que de alguna manera pueden llegar creo que tenemos que plantearnos cómo dialogar con todo ese universo que es mucho más grande que el tema a lo que nos estamos abocando. Claro. Sin más, con esta reflexión tan importante, Irina, muchas gracias por participar en Flaxo Radio. Te agradecemos sobremanera. Yo sé que tú tienes mucho que escribir por ahora, estás muy ocupada y se siente este gesto, ¿no? De todas maneras, nuestra admiración hacia usted, porque nosotros le leemos en la maestría, leemos sus obras. Muchos compañeros me han preguntado sobre esta entrevista porque han estado revisando sus trabajos anteriormente. Entonces le agradecemos por participar en Flaxo Radio. No, gracias a ustedes, y bueno, y espero que les haya servido y que dentro de un par de meses volvamos a encontrarnos en ocasión de los argentinos vienen de los peces.
Claro que sí, así será. Muchas gracias, Bueno. Irina. Muchísimas gracias, Juan, y muchas gracias también a Javier por el acompañamiento técnico y a todo el equipo de Radio Flaxo. Gracias. Gracias, hasta luego. Nos vemos.